Señores, ahora sí, lo comentamos, estamos con el doctor Juan Manuel Bulacio. Y ahora sí, Juan Manuel, sí. Uno dice, quisiera, te hablo de lo periodístico y ahora vamos a tu profesión, médico psiquiatra, el tema de las angustias, ataque de pánico, dilema existencial. Pero bueno, uno dice, quisiera periodísticamente no decir los contagios y no decir las muertes. Pero sin embargo, cuando vemos que la gente no respeta la distancia social, que el fin de semana pasado en un barrio cerrado organizaron fiestas clandestinas, que de pronto, así como en Palermo hay alta concentración, por decir Palermo, de pronto te vas a la zona sur de la provincia de Buenos Aires y en Berisso también, en las ferias comunales, hay mucha gente que no respeta las normas, entonces tenés que decirle la verdad a la gente, que cuidado, que si no te cuidas, es peligroso. Bueno, y ahí empieza lo otro. Hasta uno mismo que comenta esa información, siente y le impacta, como no sé si la palabra es, si tanta conciencia te impacta negativamente. Claro, lo que pasa es que se dan como dos mecanismos en relación a eso bien diferentes, ¿no? Por un lado, el temor a la muerte, que es algo universal y que deriva en la angustia existencial que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Por un lado, es como que eso se hace más presente, se reaviva, lleva a las personas a plantearse un poco más el sentido que le encuentran a la vida, pero también ocurre lo otro, ¿no? Paradojalmente lo contrario, una especie de negación también de la enfermedad, y de los riesgos, incluyendo por supuesto la muerte, que hace que a veces se viva como si la muerte no lo pudiera alcanzar a uno. Entonces ahí entre esos dos extremos, bueno, transcurre nada menos que la vida, ¿no? Claro. Y ahí es donde hay que buscar cómo digamos, salirse de un lado no significa irse al otro extremo, ¿no? Claro. Y ahí está un poco el dilema. Entonces vos decías, de lo periodístico, y a mí me parece que siempre deberían, pienso yo, andar por ahí, ¿no? Por buscar poner la información bien, los datos bien en contexto, ¿Las ¿no? crisis existenciales están relacionadas con el miedo a la muerte? Sí. Esconde eso, se podría decir. Sí, completamente, porque el miedo a la muerte es como el miedo principal del ser humano. ¿Y todos lo hemos pasado alguna vez, esa crisis existencial? Y algunos lo niegan más, otros lo viven con mayor intensidad, pero en algún momento uno se pregunta, ¿cómo es esta historia de vivir y de morir? Puede aparecer en los chicos, puede aparecer a cualquier edad de la vida, ¿no? Sí. Habitualmente es más común, incluso diría, en jóvenes que en ancianos. ¿Y también está relacionado con no encontrarle un sentido a la vida? Claro, mucho tiene que ver ahí, ¿no? O sea, bueno, pero ¿qué es todo esto? ¿Qué es la vida? ¿Cómo qué es morir? ¿Y cómo puede ser? El mundo sigue andando y ahí se arman... Disculpa, tenemos un pequeño problema con el micrófono. Vamos a un pequeño corte, quédate acá, no te vayas, continuamos con nuestra voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, resolvimos el problema del micrófono, Paula. Sí. Y no queremos perder el hilo de la crisis existencial. Vos hablabas de la vida, ¿no es cierto? Sí, el sentido de la vida. El sentido de la ¿Está vida. relacionado? Y tiene mucho que ver, ¿no? El hombre, desde que se desarrolla, digamos, tiene conciencia de sí mismo, tiene conciencia también de la muerte. Y junto con esta conciencia de la muerte y el deseo de eternidad, aparece el principal, digamos, problema, ¿no? Que esto es un problema que del hombre desde que existe se pregunta por esto. Bueno, pero ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa con lo que viene después? Por eso en toda la historia se ven, bueno, los monumentos, las pirámides, siempre las tumbas fastuosas de los reyes, siempre el tema de buscar de alguna manera aferrarse a alguna creencia
digamos, para encontrar un sentido, Sí. ¿no? El hombre siempre se ha preguntado esto, siempre ha querido respuestas, por supuesto ha encontrado y sigue encontrando millones de respuestas diferentes, pero en algún momento de la vida todos se encuentran en algún punto con esa pregunta, ¿no? Que no puede tener una respuesta tan cerradita como No, pero hoy como uno parece cada vez quisiera, más ¿no? inalcanzable el sentido de la vida, porque uno ve, está más en las redes sociales, te muestran una vida lujosa y después uno mira su vida y dice, no tengo ni la casa, ni la diversión, ni el auto que se ve en el mundo exterior. Y mucha gente ve el sentido de la vida a partir del reconocimiento de otros, y ahí debería estar... ¿Cuántas preguntas hiciste? Sí. Qué bueno que está. Porque lo veo que cada vez mucha gente se queja, no le encuentro sentido a la vida. Y claro, ¿a comparación de qué? Bueno, bien. Bueno, lo que pasa es que hay Eso, como disculpa, un ¿verdad? sentido material ahí, ¿no? Quiero ir, porque la verdad que sobre esta pregunta, Paula, realmente tenemos que Se desagregar abre. varios temas. Porque hablaste del sentido de la vida, está buenísimo. Y también el sentido de la vida depende de cada rango etario. Por ejemplo, hay un tema, o sea, lo que dice ella, bueno, algunos te muestran lo lujoso, lo fastuoso. Por otro lado, tenés los más jóvenes que dicen, yo no puedo salir, ¿sí? Me imagino a una persona soltera que quiere conocer a alguien y está restringida. Entonces, todo esto como que en la cabeza te va machacando de manera, no como círculo virtuoso, sino como un círculo que como mínimo o es neutro o es vicioso, ¿no? Claro, porque hay una pregunta como más de fondo filosófica, por decir así, con la que se encuentra el hombre, y después hay muchas preguntas referidas a todo lo que se vive en la actualidad, en general, ¿no? Bueno, ¿qué modelo? ¿Cuál es el modelo de felicidad? Ahí es cuando uno en general, digamos, aferrándose a objetivos materiales, es poco factible que se alcance un sentido perdurable, ¿no? Claro. Dado obviamente la volatilidad de lo material y lo transitorio, y además tampoco uno ve a la gente más feliz, digamos, porque tenga más. Una cosa es una foto, una imagen, y otra cosa, por supuesto, es en la vida real. Yo en la práctica clínica, por ejemplo, después de unos cuantos años, no podría decir de ninguna manera que tal tipo de vida en relación al ambiente social o cultural o donde nació, vas a hacer a la persona más o menos feliz. Claro. Como que la felicidad me parece que pasa por otro lado y es mucho más algo interior, que tiene que ver con cómo esa persona se responde eso, cómo acepta los límites, digamos, de la naturaleza humana y qué actitud toma frente a la vida. Entonces, límites de la naturaleza humana, forma de responder, digamos, introspectivamente, Sí. y el sentimiento a la vida. Claro, y el aferrarse a la vida. O sea, la angustia existencial se puede presentar de múltiples maneras clínicas, ¿no? A veces la persona, como decíamos, lo niega, tapa, esconde un poco y vive de distintas maneras, o una vida vertiginosa. Pero sale a la luz en algún momento, Y aunque lo sale tapes. o se corren riesgos innecesarios. Hay distintas maneras de negar este problema. Y a la hora de buscar soluciones, respuestas son muy variables, puestas en objetos, puestas en creencias, puestas en la vida misma, Claro. en tratar de vivir lo que decíamos como, bueno, no sé qué hay antes ni después, pero acá estoy y vamos a tratar de darle un sentido. Y de alguna manera muchos encuentran el sentido en la vida misma, aunque algunos por eso hacen un culto excesivo del presente y niegan esa parte necesaria del ser humano, que es la ansiedad que permite anticiparnos. Pero ¿cuánto anticiparnos? Y bueno, ahí viene el equilibrio de la cosa, ¿no? Bien. ¿Cuánta anticipación nos sirve para movilizarnos hacia objetivos, para prevenir los peligros, y cuando esa anticipación ya nos paraliza, nos da miedo, angustia existencial, crisis de pánico, como un ejemplo que muchas veces Está tiene asociado. detrás este ¿cuáles son? problema, ¿no? ¿Podemos repetir las reacciones que mencionaste ahora? Porque lo mismo, acá Paula preguntó con un montón de contenido, vos lo mismo estás respondiendo. A ver, ¿cuáles serían? Dijiste ataque de pánico, miedo, ansiedad. Claro, hay, por ejemplo, ansiedad, claro, como expresión clínica, la persona que desesperanza desesperanza. frente a eso, vía a la depresión. Sí. Preocupación excesiva y angustia existencial, ¿qué va a pasar después de muerte? O sea, una ansiedad que no se puede responder, bueno, ansiedad que se Claro. expresa en todo después como ansiedad generalizada, a veces en forma aguda, y si me muero, entonces interpreto cualquier síntoma como que me estoy por morir o me está por pasar algo terrible, crisis de pánico. Bien. O el que tiene el temor a enfermar, y ahí viene lo hipocondríaco, cualquier
cosita Claro. podría llegar a ser algo terrible y requiere de un chequeo, ¿no? Como para decir, bueno, estoy seguro que no, pero en realidad va y asegura ¿Qué podemos hacer transitoriamente y vuelve a Bien. empezar. Claro. Bien, justo acá Paula preguntó esto y cerramos con esta pregunta. Paula dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ¿No es cierto? podemos hacer cuando sentimos Todo que esto. estamos, cuando Sí, nos todo está esto. para dar un ataque de Sí. pánico, una crisis existencial o lo que fuese que esté relacionado? Y yo sé que le agrego a la pregunta para optimizar los tiempos, le agrego la pregunta, bueno, a modo de receta. Ella te dijo, ¿qué podemos hacer? Y vos a modo de receta, mirando cámara, da algunos consejos porque es importante el diagnóstico. Primero hay que recurrir al profesional, esa regla número 1. Pero bueno, a modo de receta, consejos en este contexto, ¿qué hacer? Bueno, uno, no negar, o sea, el tema de la aceptación. No negar. No negar. Bien. Aceptar la naturaleza humana, aceptar los riesgos, aceptar la muerte, la enfermedad como posibilidad, pero todo lo que la vida también trae. Para poder conectarse con la vida hay que aceptar de alguna manera los límites y la muerte. Ese sería el paso, yo diría, el primero, ¿no es cierto? A partir de ahí, hay como se desprende, digamos, consecuencias prácticas, que tienen que ver con el cuidado de las cosas, por un lado, el cuidado de la vida, acorde con esa filosofía, y la prevención de los riesgos. Eso también hay que hacerlo. Una vez que prevenimos los riesgos dentro de lo posible, nos conectamos con la vida. ¿Qué es conectarse con la vida? Con todo lo que nos eleva en la vida. Conectarse con los buenos momentos, con los encuentros, conectarse con las emociones positivas, conectarse con el deporte, con el arte. Hay innumerable cantidad de cosas, digamos, hay un innumerable menú de ofertas, por decir así, en la vida que nos conectan con cosas buenas y que nos hacen poder disfrutarla. Pero primero la tenemos que contextualizar y no negar. Entonces, en el equilibrio entre esas dos cosas, creo que está la cuestión. Qué buen consejo, ¿eh? La verdad, ¿Verdad que me encantó, sí? ¿eh? Me encantó. Me encantó. Juan Manuel, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre.